8:34 de la mañana y ayer se conoció una reglamentación de lo que es la Ley de Acceso a la Información Pública. La Ley de Acceso a la Información Pública es un principio por el cual se supone toda información que maneja el Estado debe ser pública salvo situaciones excepcionales. Sí. Entonces vos podés peticionar mandando un pedido de acceso a la información pública a cualquier dependencia del Estado y preguntarle, che, ¿cómo va tal programa? ¿Cuánto gastan en esto? ¿Cómo es tal cosa? Bueno, lo que pasó ahora es que después de sufrir algunos pedidos de acceso a la información pública que lo obligaron al gobierno de Milei a dar información que evidentemente no tenía ganas de dar, ahora lo reglamentó de tal manera que genera un montón de incertidumbre respecto de, bueno, cuánta información realmente están dispuestos a dar. Claudio Jacqueline es periodista, escribe en el diario La Nación, es columnista y además es vicepresidente de FOPEA, la Asociación de Periodistas, que bueno, viene alertando sobre esto y viene siendo además súper castigada muy injustamente por Javier Milei. ¿Cómo andás, Claudio? Buen día. Hola María, buen día, ¿cómo estás? Bien, está obsesionado Milei con FOPEA, más me hace gracia porque seguramente, y no culpa de FOPEA, sino porque son cuestiones más de nuestra actividad, muchísima gente no debe tener ni idea que es FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino. Bueno, primero le agradecemos al presidente y a su tropa de trolls porque nos ha dado una visibilidad que no teníamos y entonces le agradecemos. Igual que nosotros estamos en el top 10 del presidente y sus seguidores, al igual que vos, así que compartimos ese logro. Vos sos mucho más conocida que FOPEA. FOPEA es una entidad que tiene 600 socios a lo largo de todo el país, que es abierta para todos los periodistas y que lo que se dedica es a bregar por la calidad de la profesión, por la ética y por el derecho a la información, la libertad de prensa y la libertad de expresión. Claro, es algo vinculado además, perdona Claudio, justamente a gente que ejerce el oficio, porque hay otras entidades que, por ejemplo, la ADEPA es de los empresarios periodísticos. Acá esto es una entidad de colegas, digamos, básicamente. De colegas, que nos ocupamos de esas cosas. Y sí, el presidente, sus seguidores nos tienen en la mira, hemos sacado muchos comunicados, hay una gran preocupación porque este es el gobierno que en menos tiempo más agresiones ha tenido contra el periodismo y directamente desde el Poder Ejecutivo. En 6 meses, en los primeros 6 meses, el registro que lleva FOPEA, que es el monitor de la libertad de expresión, registra que el 40% de los ataques contra los periodistas producidos en esos primeros 6 meses de gobierno provino del Poder Ejecutivo y del propio presidente. Por lo tanto, eso lo hemos expresado, se ha manifestado en foros internacionales. FOPEA integra una red además internacional latinoamericana de asociaciones de periodistas y esto lo ha expuesto y claramente esto ha molesta al gobierno y nos ha puesto en la mira porque nos dedicamos a defender libertad de expresión, libertad de prensa y acceso a la información. Hablemos un poquitito del acceso a la información. Bueno, solo decir esto, con relación a los ataques, llegaron incluso a inventar chats internos de WhatsApp, de FOPEA, y los pusieron a difundir como si fueran ciertos. Pero bueno, porque FOPEA que busca justamente, ¿no?, que haya la mayor cantidad de acceso a la información posible. ¿Qué pasó con las restricciones, la nueva ley? ¿Cómo la leen, Claudio? Bueno, primero la leemos como una ley que debería ser inconstitucional, el reglamento, perdón, porque no es una nueva ley, el decreto reglamentario, es un decreto reglamentario. Y ahí está el punto de la mayor debilidad. Primer punto técnico, diría, que es que un decreto no puede restringir los alcances que fija la ley. Y este es lo que hace este decreto. Este es el primer punto sobre el que nosotros marcamos la objeción. Segundo punto, lo que hace es que restringe cuál es el criterio de información que debe ser pública y qué es lo que consideran ámbito público y ámbito privado de los funcionarios. Lo cual, lo primero que diríamos es, si por esto fuera, no hubiéramos conocido quiénes asistieron a la fiesta de Alberto Fernández, de Fabiola Yáñez, durante la pandemia. Porque los registros de ingresos a Olivos no serían públicos, digamos. Evidentemente, Milei gobierna mucho desde Olivos, ¿no? Entonces, consideran que si Olivos es parte de la intimidad del presidente, el presidente no está obligado, a pesar de que es un, digamos... Mira, parte de la discusión que tuvo Milei con esto tiene que ver cuando le pidieron información sobre cuánto habían salido los caniles. ¿Cuál? De los perros en Olivos. Los caniles forman parte, hoy están dentro de la estructura del Estado Nacional, porque están dentro de la Quinta de Olivos, con lo cual es información pública. Bueno, ahí ya barra ya barra el Rodolfo Barra, que es el jefe de los abogados del Estado, había sacado un documento diciendo que los perros no eran un tema de información pública, pero ahora va más allá.
Ahora va más allá, ahora reglamenta la ley, una ley que costó mucho salir, Sí. costó 13 años desde que se dictó el decreto por parte de Néstor Kirchner, que pasó por diputados, el Senado la quiso restringir, diputados insistió en 2016, fue muy costoso lograr esto y ahora este gobierno, que se dice liberal, la quiere acotar. Ahora, en este punto es ese el primero. El segundo, que tiene que ver con que incorpora un criterio que dice buena fe, es decir, todos elementos que lo que hacen es ampliar la arbitrariedad, la discrecionalidad con la que el Estado puede rechazar todo pedido de la información. Pero quiero aclarar un punto que para mí es el más esencial. La ley de acceso a la información no es una ley en beneficio del periodismo, es una ley para la ciudadanía. Total. Cualquier ciudadano puede hacer un peticionar. pedido Total, hay una materia en Exactamente. la Universidad de Derecho que les enseña, entonces incluso es una forma de hacer ejercicio de decir, bueno, vos tenés un hijo con una discapacidad o lo que fuere, no importa, necesitas acceso a un medicamento determinado. Vas y preguntás cómo está el programa, no sé qué, están obligados a darte respuestas. Dani Stenger se quiere sumar también. Hola, ¿cómo están? Buenísimo. En su momento yo trabajé en el Estado, en un centro que producía bases de datos y llegaban un montón de pedidos de acceso a la información pública y para mí era una buena noticia brindar cuando llegaban esos pedidos porque siempre que tuviéramos la información compartirla ayudaba, por ejemplo, a muchos universitarios, académicos que tenían que hacer alguna investigación sobre, no sé, las capacidades productivas en algún municipio o algo así y era algo que venía bien, ayudaba justamente, iba mucho más allá del periodismo. Casi Claro. todos los, No, sí, casi no todos los tiene- pedidos que teníamos eran de gente que buscaba un dato para hacer alguna investigación. Alguna investigación que les académica, sirviera. claro. ¿No? Es un derecho de los ciudadanos que el Estado te informe qué hace con injustamente los impuestos, el tema de mi ley, ¿no? Absolutamente. Y esto, yo quiero ser muy claro, cuando vos tenés más información, es más transparencia y es más democracia porque se pueden tomar mejores decisiones en el ámbito privado, en el ámbito cívico, en el ámbito empresario, hace a una mejor calidad de las instituciones que, como sabemos, es base para que haya una mejor democracia y haya una mejor economía. Este gobierno, que se dice liberal libertario, quiere imponer cada vez más restricciones a los privados y quiere darle más libertades a los funcionarios. Realmente es una incongruencia de una magnitud insólita. Sí. Bueno, y Tanto al es mismo así tiempo el día- que pone 100 millones de dólares de gastos reservados a la CIDE, restrinjo la transparencia del Estado, pero aumento las partidas de gastos reservados del Servicio de Inteligencia. Absolutamente. Sí. Y el día anterior, el propio presidente había dicho que él iba a dar conferencia de prensa cuando los periodistas seamos personas políticamente expuestas. Es decir, cuando tengamos que hacer declaraciones juradas de nuestro bien, presentarnos ante la Oficina Anticorrupción, tener limitaciones para determinadas actividades. En la misma entrevista que este presidente avaló que uno de los 3 funcionarios, que él mismo dice que es uno de los 3 más poderosos de este gobierno, Santiago Caputo, no tiene ninguna de esas restricciones, no es persona políticamente expuesta. Es decir, quien Es maneja un asesor que infinidad de como un fondos. contratista, monotributista Es del un Estado monotributista. sin Un ningún monotributista. tipo de responsabilidad. Pero los periodistas, para hacerle Exactamente. pregunta, eventualmente, si diera conferencia de prensa alguna vez, sería si los periodistas antes se someten a un régimen 10 veces más estricto que el de Increíble. Caputo. Increíble. Bueno, Claudio Entonces, cuando Jacqueline. nosotros tendríamos que Sí. discutir eso, lo que discutimos es que el presidente no da conferencia de prensa, que hay funcionarios que no tienen obligaciones y quiere imponer más obligaciones para acceder a la información pública. Realmente es el reino del revés, es muy preocupante y es decididamente, no es un ataque al periodismo, es un ataque a la democracia. Es así. Claudio Jacqueline, periodista, columnista político, escribe regularmente en La Nación y es además vicepresidente de FOPEA, una de las entidades que últimamente tiene obsesionado al presidente. Gracias, Claudio, te mando un abrazo. Gracias Nos a vos, cruzamos María, un abrazo corriendo, es grandote. un runner también Sí. este hombre. Le quiero. Viejos amigos. Hemos trabajado juntos en el diario La Nación. ¿Se hacen así un que- gesto y nada O sea, más? sí, el código de runner es no Sí. se frena para conversar. Por eso, Te un gesto. levantás la manito, ¿no? De ninguna manera. No. De ninguna manera. Qué bien. Beso, Claudio. Beso grande, Chau, María. chau. 7:44 de la mañana. Son muchas contradicciones. Es muy relevante todo lo que acaba de contar. A los periodistas, además, primero los quisieron colegiar, Sí. después quisieron que tomar el examen para ver si podían entrar a la Casa Blanca, a la Casa Rosada, y ahora viene el cuento de políticamente expuesto de la mano de todas estas cosas. Sí. Es un tema bastante serio. Los mismos diputados que se rasgaban las vestiduras en la Comisión de Libertad de Expresión, Silvana Yudis y compañía, quisiera saber dónde están.
están, Sí. francamente, porque además no permiten que funcione la Comisión de Libertad de Expresión, porque no dan quórum para eso. Bueno, vamos a ver cómo está el tránsito. Diego Fernández. María, muchas gracias.